Agudeza esta semana que tiene que ver con menores de edad baleados en distintas circunstancias, en distintos sectores de Santiago, en particular de la región metropolitana, enfrentamientos, tiroteos, un partido de fútbol que termina en una balacera absurda. Bueno, vamos a hablar de todo eso con Marcelo Sánchez, que es gerente general de la Fundación San Carlos, el Maipo, que ha estudiado a fondo también temas de infancia. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que preocupado porque esto que ya la vez pasada veníamos constatando, que la trayectoria que estaba habiendo en la victimización de niños y adolescentes se estaba consolidando, ya nos genera una evidencia brutal cuando la Defensoría de la Niñez nos muestra que crece un 20% la cantidad de niños que murieron baleados, sin considerar los niños que han muerto víctimas de la violencia intrafamiliar. Las cifras de violencia intrafamiliar crecieron desde el año 2018 del orden de las 120.000 a los 150.000, 155.000. Entonces, ojo, estamos viendo, y ya lo veías tú recién en la entrevista sobre el femicidio, la normalización de la violencia está haciendo que no nos demos cuenta de aquellas señales que nos permiten prevenir a tiempo cuando esa violencia se instala al interior de la familia, cuando esa violencia se instala en los barrios, cuando esa violencia se instala en torno al colegio. Se han erosionado todos los espacios protectores de la niñez. Y por eso que no es trivial que el día lunes, en la mañana, tengamos un caso de eventual abuso y violación de una guagüita de 6 meses en Iquique. Que el día martes, en la tarde, tengamos el caso de una niña baleada en San Ramón. Que el día miércoles tengamos un niño muerto en Peñaflor en una balacera en un partido de fútbol. O sea, lo que estamos viendo es una trayectoria que se está consolidando donde el costo de la delincuencia y del crimen organizado lo están pagando los niños. Es tremendo, son situaciones muy distintas y claro, analizarlo caso a caso sería extenso, pero a ver, en el caso por ejemplo del partido de fútbol, de ese baleo posterior, donde quien habría disparado también, entiendo, no es menor de edad, pero está ahí en el límite, claro. Tiene 18 años o recién cumplidos, algo así. Los partidos de fútbol, claro, suelen terminar en algunos barrios en situaciones violentas, no a este nivel, pero también ahí se genera muchas veces la pregunta si las familias están al tanto de dónde están esos niños, si participan, si saben a lo que se exponen, si saben los niveles de violencia que muchas veces están asociados a este tipo de eventos, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente en ciertos sectores hay situaciones de riesgo muy altas y donde finalmente también las familias tienen la necesidad de compartir, de socializar y de no estar encerrados. Y finalmente, quienes se encierran tras las rejas son los ciudadanos que están tras las rejas de su casa y no aquellos que cometen estos actos violentos. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente cuando está en un entorno violento? Quédense en su casa, no manden a los hijos al colegio, detengámonos frente a un narcofuneral. ¿Cómo nos hacemos carne verdaderamente de esto de recuperar los espacios públicos? Si hoy día no hay capacidad para poder defender a esas familias, no hay capacidad para poder restablecer el orden público, restablecer el derecho a circular libremente. Ya lo hemos visto cómo los narcotraficantes, cómo el crimen organizado somete a las comunidades. Y una forma de someterlos es involucrar a los niños en las bandas delictivas, porque así un papá, una mamá, una abuelita jamás va a colaborar con la autoridad. Eso va a hacer que los vecinos se peleen. Y cuando los vecinos se pelean, no hay forma de enfrentar al narcotráfico, porque es la cohesión social lo que cierra esa brecha. Entonces, primero tenemos que recuperar los territorios. Tenemos que aislar a los líderes de las bandas. Hoy día hay 1.200 líderes de las bandas en el sistema penitenciario sin segregación. Y desde ahí mandan a estas bandas organizadas que están territorializadas en el 20% de todo el territorio, ocurren el 70% de todos los homicidios. Si tú tiras una trayectoria de donde ocurren los homicidios, donde hay narcotráfico y donde hay comercio informal. Por lo tanto, acá es claro que tenemos que actuar sobre esos territorios que hoy día significan este 20%. Si no lo hacemos, esto va a llegar al 50% y se va a hacer absolutamente inmanejable. Se está democratizando el narcotráfico con el crimen organizado, con el ingreso de las drogas de diseño. Las drogas que son más adictivas y de menor precio, está llegando a cada rincón de nuestra región y de nuestro país gracias al delivery. Por lo tanto,
en pocos años o en meses vamos a tener que esa distribución territorial del 20% va a ir creciendo. Si no somos capaces hoy día de recuperar esos territorios, desarmar esas bandas, vamos a tener estas crisis permanentemente, porque el acceso a armas que están teniendo los niños es brutal. Las armas que antes se manejaban eran las armas modificadas. Llegaron las armas con los carteles mexicanos, que son los que traen armas de grueso calibre, la .9, la .40, la Glock, la Mickey Mouse, los fusiles de asalto. Ese es el estándar que están trabajando los narcos. Y todas las armas modificadas empezaron a distribuirse hacia el mercado de los niños. Y hoy día los niños, cuando participan en una acción delictiva, tienen armas modificadas y van con consumo de alcohol y droga. Mezclan benzodiazepinas con alcohol. O sea, el peor y tiene escenario. el mismo efecto. El peor escenario. No hay racionalidad detrás. Absolutamente. Veamos el detalle, porque es un niño de 11 años el que fue asesinado ahí en Peñaflor. Lo decíamos, una riña, después de un partido de fútbol, un hombre sacó un arma de fuego y disparó a esta multicancha. Hasta ahora no hay detenidos. Estamos jugando a la pelota, terrible viola. El compadre saca una pistola y empieza a disparar a mansalva. Dice, mamá, me dieron a mí. 11 años tenía y así era despedido por todo el barrio. Fue asesinado mientras veía un partido de fútbol. Un panorama común de vacaciones para los niños del sector Las Praderas de Peñaflor. Lo que sería un momento de distensión terminó siendo todo lo contrario. Partido brutalmente interrumpido cuando grandes y chicos jugaban en esta multicancha. Estaban jugando aquí y ahí se formó una pelotera y ahí después sentimos la balacera. De picado, por la pelota. No, pero después con la pelota, nada más. Se enojó porque se pelearon una patada. Se acercaron toda la gente a ver la pelea, todos los niños, todo el ya, y el compadre saca una pistola y empieza a disparar. Yo alcancé a escuchar como 10, más o menos, sí. ¿Acaso no fueron más? Se encontraron 14 evidencias balísticas. 7 disparos llegaron a un hombre de 33 años con el que discutía el agresor. 3 balas a un niño de 11 años. Alberto, abuelo del menor y con quien vivía, corrió a buscarlo. Veo al joven, al otro muchacho que está baleado. Y no me doy cuenta que mi nieto cae a los pies míos. Que dice, mamá, me dieron a mí. Lo miramos, tenía un balazón aquí en este lado del costado. Rápidamente lo llevó a un recinto asistencial, pero ya era tarde. Jugando, viendo jugar a la pelota a los compañeros y que le haya pasado esto, es como que le quiten la vida igual a uno. Familia y amigos este martes lo despedían. De seguro se preguntará, ¿quién es y dónde está el causante de tan desgarrador desenlace? Todos lo conocen de aquí, del sector lo conocen todos. Lleva más de un año viviendo aquí, esa persona. Esa persona creo que venía huyendo de Maipú. Dentro de un contexto de flagrancia, habían ingresado a un domicilio en búsqueda de una persona que estaba siendo sindicada como quien portaba un arma de fuego, ¿ya? Y no lo habrían encontrado en el lugar. Está prófugo. No se descarta el principal sospechoso según testigos. Estaría bajo los efectos del alcohol tras encontrar restos de bebidas alcohólicas en el lugar. Además, se investiga que quien lo acompañaba también habría sacado un arma durante la riña. A lo menos 2 personas sacaron armas de fuego y dispararon. Van a buscarlos, van a encontrarlos y van a enfrentar la justicia. Y eso me atrevo a afirmarlo. Una preocupante situación que no es aislada. Este lunes, otra menor en San Ramón se veía afectada. Fue baleada en ambas piernas. Y el viernes, balas cobraban la vida de un menor de 6 años en Puente Alto. Un escenario que expertos miran con preocupación. Este caso y otros ocurridos durante esta semana han puesto de manifiesto la erosión de los espacios protectores de la niñez. El año 2024 cerró con un total de 51 niños, niñas y adolescentes fallecidos debido al uso de armas de fuego. Esto muestra un alza preocupante respecto del 2023, que alcanzó los 42 casos. Esta sería la cifra más alta de los últimos 20 años, con una tendencia al alza. Otra vez un inocente víctima de la delincuencia. Otra vez un menor de edad. Una familia y varios pequeños que hoy despiden a su compañero de pichangas, clases y aventuras. Y que ahora esperan algún día volver a tener un lugar seguro donde poder jugar. Un caso en el que todavía no hay detenidos, que es otro tema, Marcelo.
homicidios sin imputado conocido, una cifra que ha ido creciendo, que además en el caso de los asesinatos de niños, como en este caso, genera además mayor conmoción. Tú lo decías en la nota, ¿no? En el informe, aparecías también respecto a cómo se ha ido erosionando, se ha ido de alguna manera perdiendo esta capacidad de asombro cuando vemos prácticamente todas las semanas menores de edad baleados. Lo comentamos al regreso de esta pausa. El 13, todas sus plataformas, conversando con el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. Habíamos dicho antes de la pausa, Marcelo, toda esta situación donde no hay un homicida, donde no hay un autor definido para este tipo de casos, que solamente agrava lo que estamos hablando, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay una evidencia clara de que aquí hay una acción del crimen organizado. Cuando tú tienes un aumento sostenido en los últimos años respecto del imputado desconocido, generalmente hay una asociación muy directa respecto de los crímenes de crimen organizado, que alrededor de un 20% de todos los crímenes que se cometen, de homicidios que se cometen, están directamente relacionados con crimen organizado. Sin contar aquellos que el crimen organizado facilita las condiciones. Por ejemplo, la disponibilidad de armas. Evidentemente, hay mucho más disponibilidad de armas desde que está operando el crimen organizado, más de 20 grupos extorsivos, tanto en la región metropolitana como en otras regiones del país. Grupos extorsivos que además tienen predilección por capturar a niños para que participen en sus redes delictivas, redes de trata, redes de explotación sexual comercial infantil, de extorsiones. Las extorsiones han crecido 12 veces desde el año 2016 hasta el año 2023. 12 veces. Por lo tanto, es un negocio que está creciendo dinámicamente y donde finalmente la captura de niños es tremendamente importante para estos grupos. Es la forma en que además trasladan el costo punitivo más severo hacia los niños porque saben que tienen una protección legal. También trasladan a los niños porque les dan la acción más violenta para que si los detiene el Ministerio Público, los plazos de investigación se acotan de manera significativa. Y el otro efecto, que se pierde la cohesión social en el territorio. Entonces, estas tres razones hacen que el crimen organizado busque de manera predilecta a los niños para involucrarlos en trayectorias delictivas. Y por eso hemos visto que en los últimos años ha crecido sobre un 40% la participación de niños en bandas especializadas en delitos contra las personas, que son los delitos de iniciación para el crimen organizado. Y uno tiene la percepción por las noticias que llegan, porque antes estábamos acostumbrados a 16 años, 17 años, pero hoy día 14, 13, sí, claro. Va bajando la edad. Claro, es que el fenómeno de la inimputabilidad es también un elemento que incorporan en esta ecuación el crimen organizado. Seguro. Hoy día tenemos alrededor de 2.900 niños inimputables. Y que eso tarde o temprano va a ir creciendo en la medida que va actuando el crimen organizado. Sin embargo, la respuesta del Estado es débil. Hoy día tenemos colapsado Mejor Niñez, 4 veces las listas de espera que había en el 2021. Tenemos colapsado la oferta que hay en materia directa para el tratamiento de niños que participan en delitos. O sea, la terapia multisistémica apenas cubre un 10% de la oferta total, o sea, de la necesidad total de demanda. Cuando estamos hablando de cerca de 30.000, 35.000 niños que delinquen, la oferta que tiene la terapia multisistémica, que es el mejor programa que tiene el Estado para tratar este tipo de conducta, apenas tiene menos de 2.900 cupos. Entonces, es necesario impulsar una agenda temprana de prevención social con oferta basada en la evidencia, que aborde los problemas al interior de la familia, que es el causante del 40% del inicio y consolidación de trayectorias delictivas, porque hay modelos parentales antisociales que influyen directamente que los niños participen. Por otro lado, hay que potenciar el reingreso educativo. Tenemos las cifras más altas de abandono escolar en los últimos años. Más de 50.000 niños abandonan el colegio cada año y tenemos 900.000 en riesgo de ausentismo crónico. Tenemos que hacernos cargo de la salud mental, que tenemos 14.000 niños en lista de espera. No hay cama de corta ni de larga estadía para tratar el trauma complejo. ¿Qué hacemos con las niñas que están en explotación sexual comercial infantil, que requieren tratamiento de trauma complejo? ¿Qué hacemos con los niños que han participado en delitos de trata o en delitos de homicidio? ¿Qué hacemos con los consumidores problemáticos de alcohol y otras drogas?
Fíjate que tenemos la cifra más alta en Latinoamérica de consumo de tranquilizantes sin receta en población escolar. Esas son benzodiazepinas. ¿Y qué es lo que hemos detectado en los niños que participan en esta trayectoria? Que consumen benzodiazepinas con alcohol. Entonces, tenemos todas las señales, tenemos todos los factores de riesgo y no estamos respondiendo oportunamente con la oferta pública. Tenemos que preocuparnos de levantar una agenda temprana de prevención social. No cualquier agenda. Para eso debieran estar funcionando las oficinas locales de la niñez, para tener un conjunto de programas que realmente aborden la prevención y dejemos de llegar tarde. ¿El Mejor Niñez no ha solucionado hasta ahora los problemas del Sename? No, en absoluto. O sea, hoy día tenemos 4 veces las listas de espera en materia de programas ambulatorios. Tenemos un 25% de las derivaciones que hacen tribunales para separar a los niños de los padres cuando hay situaciones de grave riesgo de vida que no son satisfechas porque hay listas de espera. O sea, no hay cupos para residencia, no hay cupos para familias de acogida, no hay cupos para programas ambulatorios, no hay cupos para programas de salud mental. Entonces, la única respuesta que nos queda es enfrentar cuando aparecen los factores de riesgo, levantar prevención social. Un programa Calle sin violencia, sin prevención social, es pan para hoy, hambre para mañana. Vamos a tener un buen control policial, buenos resultados de corto plazo, pero en el mediano plazo vamos a tener a los hijos de esos que se fueron presos liderando las bandas delictivas con más violencia, con más fuerza. Si nosotros no ponemos un pilar preventivo como piedra angular del programa Calle sin Violencia, no va a servir absolutamente de nada porque el delito es dinámico. Tú retiras a alguien del mercado, tú sacas a un narcotraficante, en 2 tiempos tienes el reemplazo del narcotraficante. Y cuando están involucradas familias, tú sacas a un papá, tú sacas a una mamá, los metes preso, en 5 años vas a tener de líderes de esas bandas a esos niños. ¿Quién trabaja con esos niños cuando metemos presos a sus padres, a sus cuidadores, a sus mamás? ¿Quién está a cargo de que tengan un buen programa preventivo? ¿Quién está a cargo de acompañarlos para la reescolarización? ¿Quién está a cargo para tratar los problemas de salud mental? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener dispositivos adecuados para que los niños no se involucren en trayectorias delictivas. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día aquí en T13 Fin de. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por el análisis. Vamos con otros temas.